Vamos a hablar hoy de qué es ser una persona verdaderamente espiritual, qué significa ser espiritual delante del Señor, delante de las personas. Así que, ¿qué es ser espiritual? Cuando pensamos en una persona espiritual, ¿en quién pensamos comúnmente? Si en una persona, por ejemplo, que habla muchas palabras bíblicas, ¿no? Que sabe mucha Biblia o que, no sé, tiene gran conocimiento teológico. A veces pensamos que una persona espiritual es una persona, no sé, de traje, de corbata, que siempre va los domingos hacia la iglesia, que lleva una Biblia bajo el hombro. Una persona espiritual es una persona normalmente mística, pensamos, pero el día de hoy quisiera que pensáramos en esto. ¿Qué realmente es ser un hombre, una mujer espiritual, una mujer que realmente conoce a Dios? Así que el título de la clase de hoy se llama Para adorar a Dios necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿A qué se refiere el día de hoy esta palabra? Así que el texto del día de hoy va a encontrarse en Juan capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante, Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dame un segundo. Dice el versículo 1, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, aquí se acerca un hombre muy religioso, evidentemente, un hombre que tenía una gran reputación también dentro de Israel, ya que incluso le llama a Jesús. Tú eres el maestro. Es interesante porque lo ve no como un maestro, sino como el maestro. Es como el sensei, el más importante en su época. Entonces Jesús dice, tú eres el maestro de Israel y no sabes que es necesario nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo, ¿qué entendió? Nicodemo entendió que aquí Jesús le está diciendo nacer de nuevo en el sentido de que tenía que meterse otra vez que al vientre de su madre. Dijo Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Pero Jesús no se está refiriendo a nacer biológicamente otra vez, sino a que su corazón se ha transformado. Y me encanta lo que dice el versículo 6, ya que el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Aquel que puede ver el reino de Dios es aquel que ha pasado de la muerte espiritual a la vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Antes, cuando estábamos lejos del Evangelio, no podíamos ver esta belleza. No podíamos ver esto porque era totalmente desconocido, totalmente para nosotros. No deseábamos a Dios, no buscamos a Dios, estamos lejos de Dios y por lo tanto, cuando estamos lejos de Dios, dice el texto, no podemos ver el reino de Dios a menos que nazcamos de nuevo. De otra forma no podemos. De otra forma no podemos ver las cosas espirituales. No podemos entender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso, nuevamente Jesús le recuerda, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que esto contesta un poco a nuestra pregunta, ¿qué es ser espiritual? Porque tendemos la tendencia a confundir ser espiritual con ser una persona religiosa. Y el término religioso tiene una connotación positiva, pero en esta clase la estoy tomando como una connotación legalista, negativa. Cuando hablo de religión, en esta clase me refiero a legalismo y prefiero usar quizá la palabra legalismo para no confundirnos, porque la palabra religión incluso aparece en las escrituras como la religión pura, la religión verdadera es atender a los huérfanos, etcétera.
Entonces, cuando hablo de religión aquí me refiero al legalismo. Y a veces tendemos a confundir la espiritualidad con el legalismo. Pero tenemos que entender que ser legalista no es lo mismo a tener una verdadera espiritualidad. En otras palabras, ser legalista es ser una persona que cumple con todos los ritos, con todas las cosas externas de la religión. Pero podemos hablar, por ejemplo, de Martín Lutero, que fue una persona muy legalista, muy religiosa, pero tenía poca espiritualidad. Era una persona que se confesaba, que hacía penitencia, hacía tantas cosas, pero no tenía una relación cercana con el Señor. Al contrario, una vez se le preguntó, ¿amas a Dios? Y Lutero contestó, amar a Dios, yo a veces lo detesto. John Wesley, que también fue un joven con una gran capacidad teológica, con una gran mente, en muchos sentidos fue una persona religiosa impecable. Visitaba a las personas en la cárcel, se reunía con sus amigos a orar, a evangelizar, pero se dio cuenta que no había nacido de nuevo cuando se enfrentó a una tormenta y vio a unos cristianos verdaderos de los moravos y vio su paz en medio de la tormenta y él dijo, yo no tengo esa paz, yo no tengo eso. Se dio cuenta que no había nacido de nuevo, que era una persona muy religiosa, era una persona sumamente estricta en la religión externa, pero no tenía la realidad en su corazón de esta religión. Así que el ser ritualista, el guardar ciertas cosas externas, no necesariamente quiere decir que esta persona es espiritual. Esta persona puede hacer cosas religiosas para tratar de ganarse el favor de Dios, para tratar de manipular a Dios. Puede diezmar, puede ofrendar, puede leer la Biblia, incluso orar para que Dios haga lo que Él quiere, para lo que esa persona, lo que quiere hacer con esas rutinas o esas disciplinas es forzar o en un sentido sobornar a Dios para que haga lo que esta persona quiere. Ser una persona religiosa legalista no es lo mismo que ser una persona espiritual, pues como Jesús mismo, citando el Antiguo Testamento, le dijo a los fariseos, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Este pueblo, dice, está lleno de alabanzas en su boca, está lleno de halagos, está lleno de canciones, está lleno de ritos y sacrificios. Sin embargo, su corazón, a la vez que sus manos, sus pies, su boca estaban religiosamente comprometidos, su corazón estaba totalmente lejos del Señor. Así que una persona religiosa es aquella que cumple los ritos externos, pero no está cerca internamente de Dios. Está de lejos. Lo ve como un hombre o un Dios que está ahí para hacer lo que nosotros queremos o para aplacar su ira a través de lo que hacemos. Como ese genio de la lámpara, ¿no es cierto? De Aladín. Sus disciplinas espirituales del hombre religioso es como frotar esa lámpara para que el genio de la lámpara salga y cumpla sus deseos. Esa es una visión errada de quién es Dios y de la verdadera espiritualidad. Así que cumplir ciertos actos externos no significa necesariamente que esta persona sea una persona espiritual, porque lo puede hacer, pero no por Dios, ni para la gloria de Dios, ni porque conoce a Dios, sino meramente para salvarse a través de sus obras. En la práctica, muchas personas viven de esta manera. Ellos confían no en lo que Cristo ha hecho por ellos, sino en lo que ellos pueden hacer por Cristo. Y su adoración es una farsa, porque con sus labios adoran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Adolf Tozer dice, tenían apariencia de piedad. Habla acerca de los fariseos a los que Jesús se refiere en este texto. Pero en su ser interior existían malas actitudes, fallas e hipocresías. Y esto es muy una manera de ejemplificarlo. Por ejemplo, es cuando Jesús está con los discípulos y los discípulos empiezan a aprender a orar el Padre Nuestro. Jesús se los enseña y dice, no sean ustedes, cuando habla de la oración, como los fariseos, que les encanta orar en las plazas públicas para que todos los vean, los elogien. Dice, les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El elogio de las personas. Mas tú cuando ores, dice Jesús, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Lo que Jesús está diciendo es, no busques ser alabado por lo que haces.
No busques que otras personas te reconozcan por tus disciplinas espirituales. Hazlo porque amas al Señor, hazlo porque en lo secreto tú deseas no ser alabado por las personas, sino conocer a Dios verdaderamente. Y dice que como consecuencia Dios te va a recompensar en lo público. Fíjense, es algo maravilloso porque cuando oras, no para agradar a los demás o para apantallarlos o impactarlos, tú conoces más al Señor, tú eres transformado cada vez más a la imagen de Cristo. En la oración tú derramas tu corazón, derramas tu alma, todo lo que tú eres delante del Señor. Y eso hay un efecto, trae un efecto en tu vida y eso se verá en lo público. Pero lo público, la recompensa no es nuestro centro, no es nuestra meta, sino que nuestra meta es el Señor a quien oramos. Por eso dice Jesús, en sus sedes de los fariseos existían malas actitudes, fallas, hipocresías, las cuales hicieron que Jesús les describiera más adelante como sepulcros blanqueados. Su religión se volvió rigurosa y dura, pero sin un rastro de amor verdadero en ella. Fíjense, podemos ser muy religiosos, podemos estar en la iglesia tratando de servir, de estar ahí haciendo muchas cosas de arriba a abajo, siendo ujieres, siendo líderes de oración, de alabanza, de grupo pequeño, maestros, predicadores, de hacer muchas cosas, pero sin hacerlo con amor, hacerlo por mero ritualismo, hacerlo por mero hábito, por mero trabajo, como un asalariado y no como alguien que ama al Señor. Y su religión, su legalismo se volvió así para los fariseos. Por eso Jesús les llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué les llama así? En Jerusalén había una fiesta muy importante todos los años, que era la Pascua. En la Pascua, muchos judíos iban de muchas partes donde ellos estaban para ir a Jerusalén y tenían que pasar por el camino donde en muchos lados había un panteón. Y este panteón normalmente era recubierto con cal o con alguna sustancia blanca para que no se viera tan feo, ¿no? Mientras pasaban los peregrinos, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que ese panteón lo pintaran de blanco, le pusieran flores, lo que tú quieras, seguía siendo eso, un panteón, un lugar de muertos. Por eso Jesús les dice, ustedes son sepulcros que están blanqueados. Por fuera, religiosamente, se ven bien, pero por dentro están podridos. Por dentro huele eso muy mal, eso es pudedumbre, huele muy feo. Entonces puede ser una persona externamente que hace muchas cosas, pero ser horrible. Hay personas que en la iglesia hablan como ángeles, que ayudan a todos los demás y están ahí como muy atentos, pero en su casa son unos maridos horribles, unos padres terribles, porque su religión es meramente de labios y meramente externa, pero no hay un amor, un rastro de amor en ellos, en su corazón. Y eso es legalismo. Como dice Stephen Lawson, puedes tener la Biblia en tu cabeza y a la vez carecer de Cristo en tu corazón. A la vez carecer totalmente de entendimiento de quién es Cristo realmente. Somos espirituales, chicos, únicamente por el Espíritu Santo, porque tenemos una relación con Él. No se trata, como he dicho, de hacer ritos externos, de tratar de portarnos bien. Todo eso viene como consecuencia de estar conectados al Espíritu Santo. Ese es un efecto de nuestra relación con el Señor. El ser espiritual es tener una relación con el Señor. Es como lo traduce la NTV, el texto que leímos, ¿no es cierto? El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Jonathan Edwards dice, nuestra vida espiritual nace de un contacto vivo con el Espíritu Santo. Somos espirituales desde el momento que Él viene a residir en nuestro corazón, llevando una vida de contacto, de cercanía con Él. Adolf Tozer dice, la obra principal del Espíritu Santo es restaurar las almas perdidas a una comunión íntima con Dios por medio del lavamiento de la regeneración. Es ahí cuando realmente ves a una persona espiritual. Es cuando todo lo que hace lo hace como resultado de su comunión con Cristo. Esto me recuerda una historia quizá muy conocida sobre Marta y María. Jesús llega con Marta y María a su casa, a su hogar, y entonces Jesús está ahí en su casa y María está sentada a sus pies escuchando lo que Jesús dice, mientras Marta está sirviendo, buscando, preparando todo para la cena, para servirle a Jesús.
Y entonces Marta ve a su hermana ahí, decimos aquí en México, echadota, ahí tirada, ahí sentada, escuchando a Jesús mientras ella estaba trabajando, sirviendo a Jesús. Y le reclama a Jesús, oye, Jesús, ¿no le vas a decir nada a esta mujer floja? ¿Y Jesús qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Solo había una cosa que hace falta y María ha elegido la mejor parte. Jesús no condena el servicio de Marta, tenemos que aclarar esto, pero dice hay algo más importante que el servicio, Marta. Es escucharme en otras palabras, es estar delante de mí, es exponerte a mí antes de hacer cosas para mí. Y esto debería ser la dinámica de nuestro servicio. Servimos, hacemos las cosas, principalmente por eso, porque eso nace de una relación con Jesús. Si nuestro servicio, nuestro ministerio nos está robando esta parte esencial en nuestras vidas, la pregunta ¿es sano que sigamos de esta manera? ¿O deberíamos hacer cambios en nuestros tiempos, en nuestras prioridades? No es que esté mal servir a la iglesia y hacer cosas para Dios, pero eso debe nacer de nuestra intimidad con Cristo. No debe suplantar nuestra intimidad con Él, sino que debe nacer de nuestra intimidad, de nuestra cercanía, de nuestra relación con Él, nuestro servicio. Porque la obra principal del Espíritu Santo es cambiar nuestros corazones para entonces tener una relación con el Señor. Y de eso se trata incluso la vida eterna. La vida eterna, Jesús dice en Juan 17:3, dice lo siguiente: la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, esa es la vida eterna, conocerte a ti. De eso se trata la vida, tener una relación con el Señor. No hacer cosas, no tratar de aparentar, no tratar de parecer bien espirituales cuando todos sabemos que no lo somos. La vida cristiana, la vida espiritual se trata de servir al Señor, de servir a Jesús, pero sobre todas las cosas, de conocer a Jesús con el corazón. Jesús también lo dice en Mateo 7:22 al 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Dice Jesús, buenísimo, pero aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ahora, Cristo, como es Dios, no se refiere a que no los conocía intelectualmente, porque Él es omnisciente, Él sabía quiénes eran estos hombres, pero cuando les dice no los conozco, se refiere a que no tuve una relación con ustedes. La palabra conocer en el contexto bíblico, en el contexto semítico, significa básicamente tener una relación, una intimidad. Conocer es lo mismo que tener una relación cercana, no solamente tener datos en la mente sobre la otra persona, sino tener una relación experimental, experiencial, perdón, cercana a la otra persona. Y Jesús le dice eso, ¿ok? Ustedes sirvieron, hicieron grandes cosas en mi nombre, pero sin conocerme y sin conocerlos yo. Imagínate que en aquel día diga, Señor, di muchas clases, prediqué, toqué en tal o cual iglesia, ministré durante tantos años y que Jesús te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, jamás te conocí. Qué terrible es eso, pero va a suceder. Muchas personas sirviendo a tiempo completo en la iglesia, haciendo cosas buenísimos si lo haces, pero si esto no nace de tu relación con Cristo, está naciendo probablemente de tu orgullo. Quizá quieras servir, estar en tantas cosas porque quieres ganar tu nombre, quieres ganarte una reputación y lo haces para tu gloria, pero no para la gloria de Dios. Ya parece que cambia de tema, pero esto con el propósito de hacernos ver que lo más importante de nuestras vidas es nuestro conocimiento de Cristo, de conocerla a Él, tener una intimidad con Él. Eso es ser verdaderamente espirituales. Fíjense lo que dice Jonathan Edwards en su gran obra Afectos Religiosos. Espiritual quiere decir santificado por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento usa la palabra espiritual para referirse al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Los cristianos, y me encanta esto que escribe acá Jonathan Edwards, los cristianos son espirituales por ser nacidos del Espíritu de Dios. Y está buenísimo esto. Dice, porque el Espíritu vive en ellos. Las cosas son espirituales por su relación con el Espíritu Santo. Esto está increíble. Fíjate, los cristianos son espirituales por ser nacidos del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo vive en nosotros.
Y las cosas son espirituales únicamente por su relación con el Espíritu Santo. Tú pudieras decir, yo soy una persona bien comprometida, yo soy un gran cristiano, un cristiano verdadero, un cristiano muy, muy, muy genuino, muy real. Sin embargo, si nuestras vidas están carentes de una relación con Cristo, si nuestras vidas no conocemos al Señor, si en nuestras vidas estamos totalmente alejados del Espíritu Santo en la intimidad, y solamente tú lo sabes, eso nadie lo puede ver, probablemente tu esposa, si estás casado, ¿verdad? Pero nadie puede ver tu relación con Cristo. Nadie te puede ver en lo secreto. Te pueden ver predicando, te pueden ver tocando en la alabanza, pero nadie te puede ver orando. Nadie te puede ver clamando. Nadie te puede ver adorando al Señor. Nadie te puede ver escudriñando su palabra para conocerlo más, no solamente para ser más erudito, sino para conocer más a Cristo. Nadie puede ver eso. Sin embargo, la realidad es que tu relación con Cristo es lo más importante. Y lo que nos hace espirituales no es nuevamente nuestro lenguaje, no nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, lo que hacemos. Nuestra vida espiritual nace en nuestra relación con el Señor. Una persona espiritual no se mide por cuánto ha viajado, por cuántas conferencias ha dado, por cuántas predicaciones ha emitido, declarado. Una persona espiritual se mide por su relación con el Señor, porque ama al Señor, porque hace su servicio para la gloria del Señor como producto de su amor al Señor. Somos espirituales únicamente porque tenemos una relación con el Espíritu Santo. Más adelante, Jonathan Edwards dice, la principal razón por la cual las escrituras llaman espirituales a los cristianos y sus virtudes es esta. El Espíritu Santo dentro de los cristianos produce resultados acordes con la naturaleza verdadera del Espíritu Santo. La única razón, dice Edwards, que se nos llama espirituales en las escrituras es únicamente porque cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y tenemos una relación con Él, el Espíritu Santo produce resultados que están de acuerdo a su naturaleza. Es decir, produce efectos en nuestras vidas que están de acuerdo a quién es Él. Por ejemplo, amor por las cosas que son santas. Amamos ahora vivir en santidad, aunque no lo hacemos completa y perfectamente aún, ¿no es cierto? Todavía luchamos con el pecado, pero amamos estar con personas que nos animan a ser como Cristo. Nos encanta estar con cristianos que nos recuerdan el Evangelio. Ahora nos gusta escuchar unas predicaciones que animan nuestras almas, nos recuerdan nuestra necesidad de Cristo. Ahora no estamos de acuerdo y no estamos conformes ni tranquilos con programas, con pláticas que no son en un sentido adecuadas, que no son en un sentido acorde a la naturaleza del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Hay nuevas inclinaciones, hay nuevos deseos, hay un cambio en nuestras vidas. No solamente es que vayamos a la iglesia, sino que ahora amamos todo lo que es de acuerdo a la naturaleza del Espíritu Santo, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es íntegro, todo lo que va de acuerdo a nuestra naturaleza. Ahora, para pasar a ejemplificar esto, voy a usar un cuadro que utiliza Tim Keller en uno de sus libros de la Iglesia Centrada. Es un gran libro. Y aquí podemos ver la comparación entre una persona religiosa legalista, en ese sentido voy a usar el término religioso como he aclarado antes, no me gusta mucho usar el término religioso porque puede verse como un sentido de una connotación negativa, sin embargo no hay ningún problema con esa palabra, pero lo voy a cambiar aquí por legalismo y por una persona guiada por el Evangelio o una persona espiritual. Entonces, fíjense, esta comparación entre legalismo y el evangelio y la persona espiritual. El legalista piensa de la siguiente manera: obedezco, luego soy aceptado por Dios. Leo la Biblia, luego Dios me va a amar. Oro, luego Dios me va a favorecer. Ofrendo, ahora Dios me va a enriquecer. Básicamente lo que hace el legalista es usar sus obras para manipular o tratar de manipular a Dios, porque no puedes manipular a Dios. Él es Dios. No lo puedes domesticar. Pero el legalista piensa de esta manera: si yo hago tanto, entonces Dios me debe dar tanto. Sin embargo, la persona espiritual sabe que es aceptada y como consecuencia obedece. La obediencia no es para ser aceptado, es
porque ya se sabe aceptado por el Señor. Obedece, vive para el Señor como resultado de que ha sido salvada, aceptada y amada en Cristo. Esta persona lo hace como consecuencia de la salvación que ha recibido. Es un mundo de diferencia. Mientras el legalista lo hace para ser aceptado, el creyente obedece porque se sabe aceptado, se sabe amado y como en obediencia agradecida lo hace. No para ser favorecido por Dios, sino porque sabe que Dios ya lo ha favorecido, porque Cristo ha muerto por sus pecados y porque Cristo es su justicia. El legalista piensa que la motivación o su motivación se basa en el miedo y la inseguridad. Mientras que la motivación del espiritual se basa en un gozo agradecido. Por ejemplo, el legalista obedece por miedo a que Dios lo castigue o porque está inseguro de su identidad. Entonces empieza a hacer las cosas por miedo a perder su posición, a perder su reputación, a perder su ministerio. Lo hace por miedo. Sin embargo, el espiritual hace por un gozo. No sirve al Señor en predicación, en la alabanza, en cualquier área porque tiene inseguridad de que si deja de servir las personas no le van a reconocer. No, no lo hace por eso el espiritual, lo hace porque Dios lo ha amado y como por agradecimiento, en un gozo agradecido, sirve de esta manera, no motivado por el miedo o la inseguridad, sino por el gozo. El legalista piensa, obedezco a Dios para conseguir cosas de él, mientras el espiritual piensa que obedece a Dios para conseguir a Dios, deleitarse en él y parecerse a él. En otras palabras, la meta final del legalista es hacer cosas para obtener algo de Dios, para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé. Sin embargo, el espiritual no desea principalmente que Dios le dé algo aparte de él, principalmente desea a Dios. No ora para que Dios le haga su propia voluntad. El espiritual ora para conocer más a Dios. Esa es la diferencia. Es una diferencia importante. El legalista lo hace para ser aceptado y amado por Dios, ¿no? O hace cosas más bien por su propia gloria, para conseguir algo de Dios, mejor dicho. Mientras que el espiritual lo hace para conseguir a Dios, para conocer a Dios. Por ejemplo, en la vida del legalista, cuando las circunstancias de su vida no van bien, se enoja con Dios, porque piensa que Dios le está fallando. Dios, yo ya hice esto, ya fui a la iglesia, ya serví, ya prediqué, ya oré, ¿por qué me haces esto? Y se enoja con Dios cuando la vida no es fácil, cuando la vida es dura, porque piensa que Dios debe hacer todo lo que él ha pensado que Dios debería hacerle. Entonces se enoja con Dios, refunfunea en contra de Dios, porque Dios no está haciendo lo que esta persona quiere. Así como los amigos de Job, ¿no es cierto? Pensaban que Job estaba pecando porque Dios le estaba metiendo en una crisis terrible y ellos pensaron, ok, que no a las personas buenas les va bien. Y a veces así piensa el legalista, yo soy muy bueno, deberían irme las cosas bien. Pero no, el principal objetivo de Dios no es la ausencia de problemas. El objetivo principal de Dios en nuestra vida es que nos parezcamos a Cristo y Dios usará a menudo los problemas, las circunstancias para llegar a ese propósito. Fíjense, el espiritual, cuando las circunstancias de su vida no van bien, lucha, desde luego, hay dolor en su corazón por las aflicciones, pero sabe que si bien Dios puede permitir que eso suceda para capacitarlo, en medio de ese dolor, en medio de esa tribulación, le hará sentir su amor paternal, incluso en medio de cualquier sufrimiento. Sabe que lo que está pasando no es un azar, no es cosa del destino, sino que es un propósito del Señor. Y si es propósito del Señor, él puede estar seguro que el Señor lo está haciendo por amor, no porque lo detesta, no porque odia al cristiano, sino porque desea purificar su carácter para que sea cada vez más como Cristo. El legalista, cuando otros lo critican, se siente enojado o devastado, porque para el legalista es esencial pensar que es una persona buena y cualquier amenaza a esa imagen de sí mismo debe ser destruida y es una amenaza para él. ¿Cómo te das cuenta que una persona legalista, porque cuando lo critican se enoja muchísimo? Porque para él es importante que todos piensen bien, que lo vean como la gran persona, la gran autoridad, el gran cristiano, el gran erudito, el gran. Y cuando una persona se atreve a poner en tela de juicio esa gran imagen de sí mismo, esta persona salta, enojada,
Esta persona se ve a sí misma totalmente, de alguna manera, devastada, porque le han robado su identidad. En cambio, la persona espiritual no actúa de la misma manera. Cuando lo critican, aunque puede luchar con la tristeza, no es esencial para él que las personas piensen que es una buena persona. Su identidad no se fundamenta, por lo tanto, en su actuación. Su identidad no está en lo que los demás digan de él. Su identidad está en el amor de Dios que tiene por medio de Cristo y sabe que eso no se lo puede quitar nadie, ninguna crítica, ningún halago. Es por eso que la persona espiritual, aquel que conoce el Evangelio, puede recibir las críticas sin ser destruido y también puede recibir los halagos sin ser elevado al orgullo o sin hincharse de vanagloria. ¿Por qué? Porque cuando te critican dices, ok, tengo cosas que mejorar, claro, y por eso las críticas a veces son buenas, porque te das cuenta de cosas que puedes mejorar, pero tampoco te devastan, porque sabes que cualquier crítica no te puede robar tu identidad en el Señor. Pero cuando sale una persona te dice, oye hermano, gracias por tu excelente trabajo, tampoco puedes decir, ay, gracias a mí, soy brillante. No, más bien, dices, gracias al Señor, gracias hermano por decirlo, qué bueno que le gustó lo que hice, qué bueno que le agradó. Y sabes, puedes recibir ese halago, porque sabes que todo lo bueno en ti es por la gracia del Señor. Así que cualquiera de las dos cosas, la persona espiritual las acepta sin ser destruida. La persona en este cambio legalista, su vida de oración consiste principalmente en peticiones y solo es ferviente cuando está en problemas. La persona legalista solamente está apasionada por el Señor cuando la vida va muy dura, va muy mal y él dice, ahora sí necesito a Dios, ahora sí ora. En cambio, la vida de la persona espiritual consiste en momentos no solamente de peticiones, no solamente es pedir y pedir, pedir, sino también adorar, reconocer. Su objetivo no es obtener cosas principalmente de Dios, sino tener comunión con Él. Y aquí es un punto importante, es que te preguntes lo siguiente, ¿soy una persona legalista o soy una persona espiritual? ¿Y cómo sé eso? ¿Oro para conseguir cosas de Dios, principalmente? ¿O oro porque quiero tener comunión con Dios? Es como cuando, a lo mejor lo entenderán los casados, ¿no es cierto? Que cuando tienes una relación con tu pareja, normalmente tú buscas tener comunión con ella. Y no por sacarle algo, si realmente la amas, es porque quieres escucharla, porque quieres estar con esa persona tan amada, quieres tener un tiempo de calidad con ella, no porque quieras que haga lo que tú quieras, sino porque la amas. En cambio, si eres egoísta y no la amas, estarás con esa persona, tendrás un tiempo con ella para entonces sacarle algo, ¿no? Para que haga lo que yo quiero, para que me dé esto o aquello. Pero no lo haces por amor, sino por amor a ti mismo, no por amor a la otra persona, sino por amor a ti mismo. Entonces, de esta manera puedes saber si es una persona espiritual o una persona legalista. ¿Oras para obtener cosas de Dios u oras principalmente para tener comunión con Él? Eso es muy importante. La identidad del religioso y su valía se basan principalmente en lo arduo de su trabajo o cuán íntegro es. Por eso, estas personas legalistas suelen menospreciar a quienes no son como ellos, a las personas perezosas o que no son tan brillantes como ellos, como el publicano que subió diciendo, Señor, gracias te doy porque no soy como el publicano, gracias porque soy mejor que todos los demás. El publicano, en cambio, subió pegándose al pecho y diciendo, Señor, culpable de mí, soy pecador. Jesús pregunta, ¿quién bajó justificado, el fariseo o el publicano? El fariseo, el publicano, porque el fariseo estaba confiando en sí mismo, veía a los demás como personas peores que él. Sin embargo, el publicano no se fijó en los demás, se fijó en su propio corazón y se dio cuenta que estaba roto, que no podía alcanzar la gloria de Dios, que no podía ser lo que debería de ser y reconoce su necesidad del Señor. Una persona religiosa normalmente desdeña a los demás, se siente superior porque sabe más, porque tiene más conocimiento bíblico, porque sirve más en la iglesia, porque tiene más tiempo, etcétera. Sin embargo, la persona espiritual, su identidad, su autoestima, se centra no en él, sino en aquel que murió por sus enemigos, es decir, Cristo. Y sabe que por pura gracia es salvo, por eso no puede menospreciar a aquellos que no son como él. No tiene ninguna necesidad de menospreciar. ¿Por qué? Porque se da cuenta que
Él estaba en la misma situación, pero fue por la gracia del Señor que el día de hoy está en Cristo, y no por sus obras, sino por la gracia del Señor. Y así que ve a las demás personas no como de hombros para arriba, sino que lo ve con amor, los ve con misericordia, porque Él sabe que Él estuvo ahí también. Cuando mira a los pecadores no se siente superior, sino que se siente compasión, porque sabe que el único que puede salvarles es Cristo, así como le salvó a Él. El religioso, cuando mira su propia calidad o actuación y aceptabilidad espiritual, su corazón se fabrica ídolos. Pueden ser sus talentos, su registro moral de excelencia, su disciplina espiritual, personal, su condición social, su puesto en la iglesia. Definitivamente necesita tener estas cosas porque esas son su mayor esperanza. Eso le da significado, seguridad, felicidad y fundamento. Aunque diga que cree en Dios, realmente su esperanza no está en Dios, sino en las cosas, sino en las posesiones, en su conocimiento, en su reputación. En cambio, el espiritual, aunque puede tener una buena familia, un gran trabajo, un gran ministerio, pero el espiritual no hace, aquel que entiende el evangelio no hace de esas cosas el fundamento de su vida. No son cosas que necesariamente deba tener para estar completo, pues su plenitud es Cristo. De esta manera podemos diferenciar entre una persona que es espiritual y una persona que no lo es. Voy a concluir con esas palabras del pastor John Piper que dice, espiritual es la palabra bíblica para describir lo que ha sido llevado a cabo por el Espíritu Santo. Espiritual no significa religioso o místico o algo parecido a la nueva era, significa producido y moldeado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos espirituales? Únicamente por nuestra relación con el Señor, y eso traerá efectos en nuestra vida práctica, pero únicamente como un resultado de nuestra relación cercana con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Eso es ser una persona espiritual, es vivir en lo público, en lo privado de la misma manera, sin aparentar, sin tratar de apantallar a los demás, sino siendo íntegros, viviendo delante de Dios para la gloria de Dios, viviendo corandeo delante del rostro del Señor.